Capítulo 1. Cuestión de diseño. En la primavera de 1912, una de las naves más grandes jamás construidas por el ser humano partió de Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York, iniciando el camino hacia su derrota. Se había erigido como el epítome de su época, la era industrial, y representaba lo mejor de la tecnología, la prosperidad, el lujo y el progreso. Pesaba 66.000 toneladas. La longitud de su casco de acero era como 4 manzanas de casas. Cada uno de sus motores de vapor era del tamaño de un edificio y salió hacia un desastroso encuentro con el mundo natural. Este navío era, por supuesto, el Titanic, imponente, aparentemente inmune a las fuerzas de la naturaleza. Para el capitán, la tripulación y la mayoría de los pasajeros nada podía hundirlo. Podríamos decir que el Titanic no fue solo un producto de la revolución industrial, sino una metáfora válida de la infraestructura industrial que dicha revolución creó. Al igual que tan famoso navío, esa infraestructura se mueve por fuentes de energía brutales y artificiales que esquilman el medio ambiente, vierte basura al agua y expele humo al cielo. Intenta funcionar según sus propias reglas que son contrarias a las de la naturaleza, y aunque pudiera parecer invencible, errores fundamentales en su diseño dejaban presagiar la tragedia y el desastre. Breve historia de la revolución industrial. Imagine que le encargan el diseño de la revolución industrial desde la retrospectiva. Si partiéramos de sus consecuencias negativas, el encargo debería haber sido algo así. Diséñese un sistema de producción tal que cada año se expulsen miles de millones de kilos de materiales tóxicos al aire, al agua y al suelo. Se fabriquen algunos productos tan peligrosos que requerirán vigilancia constante por parte de las futuras generaciones. Tenga como consecuencia la generación de cantidades gigantescas de desechos. Se entierran por todo el planeta materiales valiosos que jamás podrán ser recuperados. Se requerirán miles de complejas normativas legales, no para mantener intactos los sistemas naturales y las personas, sino para que no se envenenen demasiado rápidamente. La productividad se mida por la poca gente que trabaja. La prosperidad sea creada a base de destruir o reducir los recursos naturales que luego serán enterrados o quemados. Se reduzca la diversidad de especies y de culturas. Resulta obvio que, en el origen de la revolución industrial, esas consecuencias nunca estuvieron en la lista de intenciones de industriales, ingenieros, inventores y otros cerebros. De hecho, la revolución industrial, considerada como un todo, nunca fue diseñada. Se conformó gradualmente a medida que industriales, ingenieros y diseñadores intentaban resolver problemas y obtener ventaja inmediata de lo que veían como oportunidades en un periodo de cambios rápidos y generalizados sin precedentes. Comenzó con el sector textil en Inglaterra, donde la agricultura había sido la ocupación principal durante siglos. Los campesinos cultivaban la tierra y los mercados de los pueblos y ciudades suministraban alimentos y bienes, y la industria consistía en artesanos individuales cuya ocupación era complementaria a la agricultura. En unas pocas décadas, esta industria rural que dependía de la artesanía de trabajadores individuales para la producción de pequeñas cantidades de tejido de lana, se transformó en un sistema de factorías mecanizadas que producía tejido, ya de algodón mucho más que de lana, por kilómetros. Este cambio fue posible por la rápida aparición consecutiva de nuevas tecnologías. A mediados de la década de 1770, los trabajadores de las granjas hilaban en ruecas en sus casas, manejaban los pedales con sus propios pies y manos y producían cada vez una hebra. La lanzadera mecánica patentada en 1770 aumentó el número de hebras primero hasta 8 y luego hasta 16 e incluso más. Modelos posteriores llegaron a tejer hasta 80 tramas en cada pasada. Otros ingenios mecánicos como el bastidor flotante y la máquina de hilar de usos múltiples aumentaron el ritmo de producción de tal forma que debió haberse parecido a la ley de Moore, llamada así por Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, según la cual la velocidad de procesamiento de los chips de las computadoras se dobla cada 16 meses. En los tiempos preindustriales, los tejidos que se exportaban eran forzosamente transportados por los canales o en barcos de vela, grabados con pesados impuestos y leyes estrictas y vulnerables a la piratería. De hecho, era casi un milagro que la carga llegara a su destino. El ferrocarril y el barco de vapor permitieron transportar los productos más rápido y más lejos. Hacia 1840, las factorías de antaño producían 1 millar de piezas por semana, tenían los medios y las motivaciones para fabricar 1000 piezas al día. Los obreros textiles estaban demasiado ocupados para cultivar las tierras y se trasladaron a las ciudades, para así estar más cerca de las factorías en las que ellos y sus familias podían llegar a trabajar más de 12 horas al día. Crecieron las áreas urbanas, proliferaron los bienes, aumentó la población de las ciudades. El nuevo credo parecía ser más trabajos, más personas, más productos, más fábricas, más negocios, más mercados.
Como ocurre con todos los cambios de paradigma, también este encontró resistencia. Los trabajadores rurales, temerosos de perder su trabajo, y los luditas, los seguidores de Ned Ludd, que eran experimentados fabricantes de prendas, gracias a la nueva maquinaria y a los trabajadores sin cualificar que la operaban, destruyeron los ingenios que ahorraban tiempo e hicieron la vida imposible a los inventores, algunos de los cuales murieron marginados y arruinados antes de haber podido sacar provecho de sus nuevas máquinas. La resistencia no tenía que ver solo con la tecnología, sino también con la vida espiritual y la imaginación. Los poetas del romanticismo trataron la diferencia creciente entre el paisaje rural de la naturaleza y el de las ciudades, y a menudo en términos de desesperación. Las ciudades no son otra cosa que prisiones que han crecido en exceso, privándonos del mundo y de toda su belleza, escribió el poeta John Clare. Artistas y pensadores como John Ruskin y William Morris temían por una civilización cuya sensibilidad estética y estructuras físicas estaban siendo rediseñadas desde posiciones materialistas. Había otros problemas de más largo recorrido. El Londres victoriano era célebre como la ciudad grande y sucia, como la habían llamado Charles Dickens. Su ambiente insalubre y el sufrimiento de sus infraclases sociales eran señal de identidad de la ciudad, bulliciosa e industrial. El aire de Londres estaba tan cargado de hollín a causa de los contaminantes atmosféricos, sobre todo por las emisiones producidas por la combustión del carbón, que las personas tenían que mudarse los puños y el cuello al final de la jornada. Este comportamiento se repetiría en Chattanooga en la década de los 70 e incluso actualmente en Beijing o en Manila. En las primeras fábricas, así como en otras actividades industriales como la minería, se consideraban caros los materiales, pero la mano de obra a menudo se estimaba barata. Niños y adultos trabajaban durante muchas horas en condiciones deplorables. Pero en general, la mentalidad de los primeros industriales y de muchos de sus contemporáneos era de gran optimismo y de gran confianza en el progreso de la humanidad. Según iba aumentando la industrialización, emergieron otras instituciones que contribuyeron a su crecimiento. Banca comercial, bolsa de valores y prensa económica crearon nuevas oportunidades de empleo para la nueva clase media y estrecharon los lazos sociales en torno al crecimiento económico. Productos más baratos, transporte público, higiene y abastecimiento de agua, recogida de basuras, lavanderías, viviendas más salubres y otras mejoras ofrecieron a la gente rica o pobre lo que parecía ser una forma de vida más justa. Ya no eran solo las clases poderosas las que tenían acceso a todas las comodidades. La revolución industrial no fue planificada, pero no por ello carece de razón de ser. En resumidas cuentas, fue una revolución económica provocada por el deseo de adquisición de capital. Los industriales querían producir de la forma más eficiente posible y hacer llegar la mayor cantidad de bienes a la mayor cantidad de personas. En casi la totalidad de los sectores industriales, eso significaba cambiar de un sistema de trabajo manual a uno de mecanización eficiente. Tomemos el caso de los coches. A principios de la década de 1890, el automóvil de origen europeo se fabricaba para satisfacer las especificaciones de cada cliente. Lo construían artesanos que habitualmente eran contratistas independientes. Por ejemplo, una compañía parisina de herramientas, que era el primer fabricante de automóviles de su tiempo, producía únicamente varios centenares de coches al año. Se trataba de productos de lujo, construidos lenta y cuidadosamente a mano. No había sistemas estándar de medidas y procesos, y no había forma de cortar el duro acero, por lo que las piezas eran fabricadas por diferentes contratistas, endurecidas por calor, lo cual a menudo alteraba sus dimensiones, y colocadas una a una en centenares de otros componentes del vehículo. No había dos iguales ni las podía haber. Henry Ford había trabajado como un ingeniero, conductor y constructor de coches de carreteras, que a menudo piloteaba él mismo, antes de fundar la Ford Motor Company en 1903. Produjo unos primeros vehículos y se dio cuenta de que para construir coches para el trabajador americano moderno, no simplemente para los ricos, tenía que ser capaz de fabricar vehículos en grandes cantidades y a bajo coste. En 1908, su compañía comenzó a producir el legendario Modelo T, el coche para la gran mayoría, con el que Ford había soñado, construido con los mejores materiales por los mejores hombres disponibles según los diseños más sencillos que la ingeniería moderna pudiera imaginar, de precio tan bajo que cualquier persona con un buen sueldo podría permitirse comprar uno. Durante los siguientes años se combinaron varios aspectos de la fabricación para conseguir este objetivo, revolucionando la producción de vehículos e incrementando rápidamente los niveles de eficiencia. En primer lugar, la centralización. En 1909 Ford anunció que la compañía solo produciría el Modelo T,
y en 1910 se trasladó a una factoría mucho más grande que usaba como fuente de energía la electricidad y que albergaba muchos procesos de producción bajo un mismo tejado. La innovación más famosa de Ford es la cadena de montaje. Al principio, los motores, los chasis y las carrocerías de los coches se ensamblaban por separado y luego eran reunidos para su montaje final por un grupo de operarios. La innovación de Ford consistió en acercar los materiales al hombre, en lugar de los hombres a los materiales. Junto con sus ingenieros diseñó una línea de montaje móvil inspirada en las que se usaban en la industria de la carne de vacuno en Chicago. Trasladaba los materiales hacia los operarios y en su punto de máxima eficiencia permitía a cada uno de estos repetir una única operación a medida que el vehículo viajaba por la cadena, reduciendo drásticamente el tiempo total de trabajo. Este avance y otros más hicieron posible la producción en masa del vehículo universal, el modelo T, en una instalación centralizada en la que muchos vehículos eran construidos de principio a fin. La creciente eficiencia redujo los precios de costo del modelo T de $850 en 1908 a $290 en 1925, y las ventas se dispararon. En 1911, justo antes de la introducción de la cadena de montaje, las ventas totales del modelo T sumaban 36.640 unidades. En 1927 se habían alcanzado los 15 millones. Eran muchas las ventajas de la producción estandarizada y centralizada. Obviamente generaba más rápidamente mayor riqueza para los industriales. Desde otro punto de vista, se percibía la capacidad de producción como lo que Winston Churchill llamaba el arsenal de la democracia, puesto que, al ser tan enorme, permitiría una respuesta innegablemente potente en caso de guerra, como ocurrió en las dos guerras mundiales. La producción en masa contenía otro aspecto democratizador, como demostró el modelo T. Cuando los precios de un bien o un servicio anteriormente inalcanzables caen, es mayor el número de personas que tienen acceso a ello. Las nuevas oportunidades de trabajo en las fábricas mejoraron la calidad media de vida a medida que los salarios se iban incrementando. El propio Ford contribuyó a este cambio. En 1914, cuando el salario normal de un obrero en una fábrica era de $2.34 al día, lo aumentó a $5, con el argumento de que los coches no podían comprar coches. También redujo la jornada laboral de 9 a 8 horas. De una sola tajada creó su propio mercado y puso muy alto el listón para el resto del mundo industrial. Desde la perspectiva del diseño, el modelo T resume en sí mismo el objetivo general de los primeros industriales: fabricar un producto que fuera deseable, asequible y manejable por cualquiera, prácticamente en cualquier lugar, que durara un cierto tiempo hasta que llegara el momento de comprar otro, y que pudiera ser producido económica y rápidamente. En ese sentido, los desarrollos técnicos se centraron en la potencia, la fiabilidad, la economía, el sistema, la continuidad y la velocidad, por utilizar la lista de comprobación de Ford para la producción en masa. Por razones evidentes, los objetivos de los diseñadores de los primeros industriales eran muy específicos, limitándose a lo práctico, lo provechoso, lo eficiente y lo lineal. Muchos industriales, diseñadores e ingenieros no veían sus diseños como componentes de un sistema más amplio, aparte del económico, pero compartían algunas ideas básicas sobre el mundo.